El 5 de mayo de 1883 nace en Quiniquea, estado Táchira, José Eleazar López Contreras, quien llegaría a ser presidente de la transición a la democracia luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Acompáñame a descubrir más sobre su historia. Mi nombre es Carlos Hernández y esto es Trivias Venezuela. Hijo de doña Catalina Contreras y del coronel Manuel María López, quien murió en el exilio en la ciudad de Cúcuta sin conocer a su hijo, José Elías tuvo que crecer bajo la tutela de su tío Fernando María López, un sacerdote. En 1898, José Eleazar se gradúa de bachiller en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en La Grita, en el estado Táchira. Allí, junto a sus compañeros, comienza su admiración por Cipriano Castro. Se une a las tropas de Cipriano Castro con tan solo 16 años y tras 5 meses de campaña en septiembre de 1889, Cipriano Castro logra vencer al gobierno de Ignacio Andrade en la batalla de Tocuyito. López Contreras llega a Caracas como herido de guerra, tras recibir una herida de bala en su brazo izquierdo. Luego de su recuperación, vuelve al ejército como edecán del entonces presidente Cipriano Castro. Posteriormente, es nombrado ayudante del general Diego Bautista Ferrer en la campaña contra la Revolución Libertadora del general Matos. Ya a inicios del siglo XX, el general Juan Vicente Gómez comienza a tener mayor notoriedad política y se aprovecha del debilitamiento político, militar y de salud de su compadre Cipriano Castro, el cual se vio obligado a embarcarse rumbo a Europa para recibir tratamiento médico. Esto es aprovechado por Gómez para hacerse del poder. Eleazar López Contreras se arma de paciencia y acepta su nombramiento en cargos civiles en el interior del país. En 1919 es nombrado director de guerra del Ministerio de Guerra y Marina, dependiendo del general Juan Vicente Gómez. En 1923 es ascendido a general y nombrado comandante de la guarnición de Caracas. Ya para ese entonces gozaba de mayor confianza de su jefe. En 1928 un grupo de estudiantes comienzan a manifestar en contra del gobierno. Para abril de ese mismo año, Eleazar López Contreras se entera de un ataque que se efectuará en el cuartel San Carlos. Como comandante de la guarnición de Caracas, López Contreras se hace cargo de la situación y logra repeler aquel ataque. Durante la intervención se detienen a un grupo de militares y estudiantes, dentro de los cuales estaba el hijo mayor de Eleazar López Contreras, Eleazar López Woolman. Se dice que Gómez le propuso liberarlo y trasladarlo al interior. Sin embargo, unas versiones señalan que Eleazar López Woolman se negó a recibir la libertad por parte de Gómez. Otras versiones señalan que el propio Eleazar López Contreras dijo que su hijo debía permanecer detenido. En 1929, Eleazar López Contreras es nombrado comandante de la guarnición del estado Táchira. Para aquel entonces, él no sabía si tomar aquello como un castigo por la participación de su hijo mayor en aquel ataque al cuartel San Carlos o tomarlo como una protección por parte del general Gómez. Luego es llamado nuevamente por el general Gómez a que vuelva a Caracas y se haga cargo de la parada militar para conmemorar el centenario de la muerte del Libertador. Ya durante los últimos años del gomecismo, conoce a la señorita María Teresa Núñez, con quien se casa a los 51 años de edad, siendo este su tercer matrimonio y del cual tuvo 2 niñas. En 1931 Gómez modifica la Constitución y nombra un nuevo gabinete, en el que designa a Eleazar López Contreras como ministro de Guerra y Marina. Dentro de la reforma a la Constitución se establece que ante la falta absoluta del presidente, su sucesor sea uno de sus ministros y que sea nombrado por el mismo gabinete. Es así como el 17 de diciembre, luego de anunciarse la muerte del general Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras asume la presidencia provisional para completar el periodo presidencial
hasta el año 1936. López comienza a recibir exigencias tanto de la derecha como de la izquierda para inclinar su gobierno hacia una de estas tendencias, presentándose algunas protestas especialmente por la izquierda que obligan a López a suspender algunas garantías y censurar a la prensa. Ante aquellas protestas, López recibe a los estudiantes y se compromete ante ellos a hacer algunos cambios, mencionando aquella célebre frase, calma y cordura, haciendo referencia que pasar de una dictadura a la democracia no podía hacerse a las carreras y que requería de mucha sensatez, pero en especial de mucha paciencia. Comienza a trabajar el terreno para garantizar su elección presidencial por parte del Congreso para un nuevo periodo. Es así como el 19 de abril de 1936 resulta electo presidente de la República y conforma su gabinete llamando a diversos intelectuales y profesionales que incluso no tenían ningún tipo de relación de amistad con él. Ese mismo año se despoja del uniforme militar y comienza a recorrer todo el país. Entrada del presidente a San Felipe. El general López Contreras sabe que para demostrar al pueblo su confianza hay que rozarse con él. Pero las protestas contra su gobierno y las leyes continúan durante todo el año, obligándolo a inicios de 1937 revocar los permisos de funcionamiento de los principales partidos políticos de oposición, limitando así el camino a la democracia. En ese año 1937, Eleazar López Contreras desarrolla los objetivos que ejecutará durante su gobierno. En 1938 presenta ante el Congreso de la República su llamado Plan Trienal, que incluye todos los proyectos a ejecutarse durante su mandato. Promovió la construcción de puentes y carreteras, lo cual mejoró significativamente la infraestructura de nuestro país. Adicionalmente, crea la Guardia Nacional, crea la primera ley del trabajo, el Cuerpo de Bomberos de Caracas, la Sociedad Bolivariana de Venezuela, el Instituto Pedagógico de Caracas, inaugura los museos de Bellas Artes y de Ciencia, decreta la fundación de Ciudad Ojeda y crea el Banco Central de Venezuela. El mandato de López Contreras debía culminar en 1943. Sin embargo, tras la reforma de 1936, en la que se reduce el periodo constitucional de 7 a 5 años, y a pesar de que esta fue hecha posterior a su elección, López Contreras decide reducir 2 años su mandato. Y es así como en 1941 se llama a elecciones por parte del Congreso y se elige a Isaías Medina Angarita como sucesor de López Contreras. Ese mismo año recibe por parte del Congreso de la República el ascenso a general en jefe. Luego de su mandato se dedicó a un retiro tranquilo. La relación entre López y Medina comenzó a deteriorarse hasta desembocar en una crisis institucional. En 1945, un grupo de jóvenes activistas políticos y militares dan un golpe de estado a Isaías Medina Angarita. La Junta de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, arresta a Isaías Medina y a López Contreras, quienes posteriormente son expulsados del país. López Contreras se estableció en Miami, Estados Unidos, hasta 1948. Regresa a Venezuela tras la caída del gobierno de Rómulo Gallegos. Se dedicó a su vida privada y publicó en ese entonces 3 libros. En 1958, tras la caída de Marcos Pérez Jiménez, vuelve a la palestra pública manifestando su apoyo por la concordia nacional, lo que lo llevó a fraternizar con su antiguo enemigo político, Rómulo Betancourt. A medida que iba avanzando su edad, su salud se iba deteriorando. Sin embargo, conservaba su lucidez. Llegó a escribir 2 libros más. Finalmente, el 2 de enero de 1973, fallece en la ciudad de Caracas. Eleazar López Contreras, un presidente que fijó las bases para la democracia en Venezuela y que será recordado por aquella célebre frase, calma y cordura. Espero que este video haya sido de tu agrado. Por favor, apóyame con tu like y recuerda seguirme en mis redes sociales @triviasvenezuela.
Hasta un próximo video.